Hola, dioses creadores. Bienvenidos a este vídeo sobre Joseph Murphy, en el que te explicaré cómo puedes mejorar tu economía, pagar tus deudas o prosperar en tu trabajo o negocio utilizando una de las técnicas que nos enseñó Joseph Murphy. La mayoría de las veces las fórmulas más efectivas son las más simples, así que si quieres descubrir cómo aplicar esta enseñanza de Joseph Murphy en tu vida, mira este vídeo hasta el final, pero deja que primero te explique brevemente quién era Joseph Murphy. Joseph Murphy nació en Irlanda en 1898, aunque una gran parte de su vida la vivió en Estados Unidos, donde fue durante 28 años ministro y director de la Iglesia de la Ciencia Divina, donde asistían a sus sermones más de 1000 personas cada domingo. Escribió más de 30 libros, muchos fueron éxito de ventas. Poco tiempo antes de morir explicó en unas entrevistas que también había conocido al maestro de Neville Goddard, Abdullah, y que conocerlo fue muy significativo en su evolución espiritual. Joseph Murphy dejó todo un legado de libros y prácticas en las que enseñaba a impresionar al subconsciente para imprimir en él aquello que se quería materializar en la vida. Según él, cosa que confirman otros autores, uno de los mejores momentos para impresionar al subconsciente es el momento previo a quedarse dormido. En esos momentos en los que estamos soñolientos, es más fácil atravesar las barreras que impiden acceder al subconsciente. Así que esta práctica que te voy a explicar puedes hacerla antes de ir a dormir, aunque también la puedes practicar en cualquier otro momento, pero conviene que primero te relajes y entres en un estado de tranquilidad y paz mental. La fórmula siguiente surgió cuando un hombre de negocios que estaba preocupado por el fracaso y la bancarrota, cuyas deudas empezaban a crecer, acudió a pedirle consejo a Joseph Murphy. Él le aconsejó que repitiera cada noche esta afirmación de forma lenta y tratando de sentirla antes de quedarse dormido. Duermo en paz todas las noches y me despierto lleno de alegría y confianza, y ello porque sé que Dios dirige mis pasos y me revela el plan perfecto para la consecución de mis deseos. Mi negocio es el negocio de Dios, y el negocio de Dios siempre prospera. La riqueza de Dios circula por mi vida y siempre existe en remanente. De manera firme y segura, atraigo hacia mi negocio cada vez más clientes y cada día que pasa es mejor la calidad de mis servicios. Todos mis empleados prosperan y reciben bendiciones, mientras que la felicidad, el bienestar y la riqueza de Dios imperan supremas en la mente y en el corazón de todos. Tengo absoluta confianza en mi socio principal, que es Dios. No tengo la menor duda en este sentido. Cuenta Murphy en uno de sus libros que este hombre de negocios, tras aplicar esta fórmula durante un tiempo, no solo logró saldar sus deudas, sino que prosperó y recibió una muy buena oferta de una multinacional para comprarle su negocio, cosa que le permitió jubilarse cómodamente en Hawái. Quizá esta afirmación no se adapte al 100% a tu situación porque quizás no tienes empleados o trabajas para una empresa en vez de tener tu negocio propio, pero puedes adaptarla a tu situación y escribirla con tus propias palabras, procurando usar un lenguaje que sea cómodo para ti. Como habrás podido ver, y es algo muy común en este tipo de enseñanzas espirituales, una clave importante es asociarte con Dios o con la divinidad, porque no vas a tener a nadie que sea mejor socio que Dios. Recuerda que para que estos métodos te funcionen tienes que aplicarlos con disciplina, y es mucho mejor si cuando los practicas te impregnas con las emociones que crees que sentirás al lograr tus deseos. Seguiré profundizando en las enseñanzas de Joseph Murphy en próximos vídeos. Ahora te toca poner en práctica este método. También puedes utilizar los otros métodos que ya tienes explicados en los vídeos anteriores. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda suscribirte al canal para seguir reconectando con tu capacidad para crear realidad. Recuerda que somos dioses creadores. Hasta el próximo vídeo.